amigos televidentes, estamos ya en su espacio de diálogo. Tenemos como invitado al señor Fernando Freire Manzano de nuestro cantón Durán. Él pertenece al colectivo cultural Pata de Cabra. Para nosotros es un gusto poder tenerlo nuevamente en este espacio de diálogo y que nos dé a conocer un poco de su trayectoria en la parte artística. ¿Cómo está, estimado Fernando Freire, más conocido como Colibrí? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un poco triste porque terminamos la sexta temporada, planificando ya la séptima temporada, que es de Cine Club y Poesía Pata de Cabra, ¿no? Bueno, eso sobre todo es bastante interesante, triste también porque se acaba, sí. Ya no se puede exponer por ahora hasta que se retome esta temporada. Más adelante estaremos dando detalles sobre el mismo. Estimado Fernando, ¿cómo se lo denomina usted Colibrí con ese seudónimo? Bueno, Colibrí nació en el año 2000. Yo hago un poco de poesía o poesía urbana, y cuando estuve haciendo mis primeros pininos, digamos así, en poesía, comencé a firmar como Colibrí, y analizando esta ave en la cual jamás se estaba quieta en un sitio, retrocede que va a un lado para otro lado. Entonces esa fue la idea de coger el seudónimo de Colibrí por poesía. Por poesía. Estimado Fernando, para un diario nacional usted mencionaba que el ferrocarril era su parque de diversiones. ¿Por qué? Sí, el ferrocarril fue en mi juventud parque de diversiones en Quito. Era el lugar donde nosotros, con el resto de muchachos que éramos de Chimbacalle, nos dedicábamos a jugar sobre los vagones, sobre los rieles, sobre los durmientes, y muchas veces viajábamos desde la estación de Chimbacalle a San Bartolo, o muchas veces nos tocaba bajarnos en Tambillo, que era la parte donde nos podíamos botar, porque se llamaba paviar en ese tiempo. Bueno, interesante. ¿Cuánto significado conlleva aquellas anécdotas donde se llegaba usted a su casa, se llegaba un poquito tarde, su mamá por ahí sí, como castigo le bañaba con agua fría? Coméntenos esa anécdota, sí, que también leí. Como era parte del ambiente que uno se vivía en Chimbacalle, nosotros vivíamos en la calle Sincholagua, luego le llamaron Guayabamba, que justo da la puerta principal de la estación. Entonces yo me desaparecía los fines de semana, que salían los trenes en la mañana o en la tarde, pero más nos gustaba con los amigos salir en el tren de la mañana, y muchas veces no podíamos bajarnos en San Bartolo, sino nos íbamos muchas veces hasta Tambillo, que ahí era un cruce y una estación, y regresarse de ahí ya era muy complicado. Uno se llegaba paviando atrás de los carros, porque antes los buses tenían las parrillas atrás. Entonces para podernos regresar veníamos de esa manera, pero uno ya se regresaba tarde. Entonces cuando yo llegaba a la casa sabía que había el baño de agua fría en el famoso ¿ya? Entonces mamá me decía, directo, por estar fuera de casa, no has venido a almorzar, todo eso. Entonces el baño, y era un agua tan fría que pues, pero ya sabía yo, cada vez que me tocaba irme, sabía que tenía que primero bañarme, pues, ya estoy bañado. Bueno, eso hace falta un poco quizás en la actualidad para aquellos jóvenes que andan por ahí medio descarrilados, ¿no? Para poder ubicar un poquito y centrarlos. Sí, nuestra forma de jugar era esa, ¿no? O sea, haciéndonos los maquinistas, haciéndonos los que cobraban los pasajes en el tren. Entonces era nuestra diversión, una diversión muy sana entre todos los compañeros, amigos que teníamos ahí en el barrio. Estimado Fernando, desde muy pequeño usted le gustaba poder no estar quizás tranquilo en casa, sino poder hacer algo productivo, y como ello buscó un trabajo y se la ingeniaba para hacer lustrabotas. Sí, Esa experiencia desde los 7 años de edad aproximadamente usted ya estaba realizando. ¿Por qué el trabajo desde muy joven? El asunto era que la familia no era tan económicamente de buenas condiciones. Mi madre fue lavandera, con orgullo lo digo, ¿no? O sea, ella lavaba ropa para la Policía Nacional en ese tiempo. Entonces con ella yo aprendí a lavar y a planchar. Entonces para poder ayudar, a los 7 años yo iba en la mañana a la escuela y en la tarde salía a betonar, que se llamaba en Alameda, toda esa partecita de ahí de lo que es ahora el Banco Central, que era una casa vieja. Recorría yo, y mi mamá me iba siguiendo unas 2, 3 cuadras, y de ahí tenía que regresar porque no conocía más allá. Luego ya al pie de la casa, en el zaguán que lo llaman, ya me sentó ahí con un banquito, y poco a poco yo fui hasta casi los 9 años betonando. Fui conociendo así la ciudad, de una cuadra a una cuadra, hasta que llegué a conocer lo que era el Ejido, más allá del Ejido, la calle Colón, llegué hasta Iñaquito, pero siempre era a pie, porque mientras íbamos a pie se iba limpiando.
y así mismo se regresaba limpiando. Y costaba en ese tiempo 2 reales la limpieza de zapatos. Entonces imagínense pero con ese tiempo un sucre, uno ya tenía para comer siquiera unos 2 días. Bueno, estimado Fernando, ¿cómo nace la pasión por el arte, por la pintura? Leí que dentro de su tierra había, bueno, no, su tierra que la cogió, ¿no? Había un concurso de pintura en el cual usted se arriesgó, participó porque le gustaba mucho pintar, pero no tenía quizás esos implementos, y aprovechando que usted era lustrabota, este material, el betún, le permitió poder realizar un cuadro. ¿Qué cuadro era? Y este concurso fue quizás esa catapulta para poderse dirigir hacia el arte. Bueno, el arte ya creo que nació conmigo. Yo desde muy pequeño tenía la habilidad de dibujar, de hacer letras y todo ese tipo de cosas. En una de esas mañanas que salí a limpiar zapatos en Alameda, vi un poco de niños de una escuela que estaban acostados sobre papel en el césped, todo eso. Y cada uno tenía sus pinturas. En ese tiempo no había acuarelas todavía. Así es. Y entonces me dio la curiosidad y una señorita de ahí me dijo, ¿te gustaría pintar? Le dije, gracias. Entonces me regaló una hoja grande. Y nunca me dijeron, te vamos a traer pinturas, nada de eso, ¿no? Entonces, hasta que lleguen dije, no va a haber. Entonces comencé a mezclar con el cepillo que se pone la tinta en el zapato, comencé a expandir la pintura así. Y me acordaba de una imagen que yo la vi alguna vez en un libro de la iglesia del Belén antiguo, de 1890. Entonces esa fue la creación que yo hice, ¿no? Entonces con la bacerola, con la tinta, con los paños de sacar brillo, con eso le iba dando el difuminado, ¿no? Que después conocí que era difuminado, porque uno se lo hacía de esa manera nada más. Entonces pasó el tiempo y me dijeron que vaya al Paraninfo del Che Guevara en la Universidad Central, para que vaya a ver por si acaso había un premio. Entonces, tanto le convencí a mi madre, porque mi madre nunca dejaba de lavar, siempre estaba preocupada en eso, lavar y planchar. Entonces hasta que le convencí para que me acompañe a la universidad, porque no conocía yo. Entonces me acompañó y vimos que había un montón de dibujos de los niños y todo eso. Entonces una decepción fue cuando no vi el mío, ¿no? Dije, pues no entré al concurso, porque ese concurso lo hacía una famosa pasta de dientes que se llamaba Efil. ¿Ya? Ellos lo hacían. Entonces al entrar yo al Paraninfo, veo que en una puerta estaba el dibujo mío. Entonces ya fue una alegría. Entonces a mi mami le decía yo, madre, mira, aquí está lo mío. Entonces decía que estaba en el segundo lugar. Entonces fue una emoción bien grande. Entonces ahí me fui de la señorita que me incentivó a dibujar. Entonces ella me dijo, sí, dice, has ganado, dice, estás en el segundo puesto, entonces te vamos a dar un premio y todo eso. Entonces me dieron un poco de libros, un pasaje que iban a dar para ir a la Argentina, pero la pobreza no era tan como para solventar eso, ¿no? O sea, que teníamos que costear la mitad del pasaje y era imposible. Entonces aceptamos solamente los libros. Me dieron libros de todo tipo, de dibujo, de pintura. Bueno, y sobre todo eso enriquece mucho. Claro, eso fue algo muy importante. ¿Se considera un artista empírico? ¿Alguna vez a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de quizás ingresar a algún curso para que le puedan enseñar el arte? Bueno, siempre he sido yo buscador de las cosas. Siempre me ha gustado buscar. Alguna vez estuve yo, que me dio la mano Carlos Vives, que es un pintor de Quito, quiteño. Entonces con él ¿Es su referente o su mentor? Sí, él fue quien me fue guiando ya en el asunto mucho más técnico, ¿no? En técnicas, en conocimientos de pinturas y todo eso, ¿no? En ese tiempo no se conocía el acrílico, pero claro, uno se iba armando con el óleo, hacíamos pinturas nosotros mismos del óleo, él me enseñó. Y tuve la oportunidad de conocer en algunas reuniones a Guayasamín, a Viteri, a Kidman, que siempre a ellos se le veía. Entonces para mí eran mis grandes ilusiones llegar a ser como ellos, ¿no? Pero siempre andaba yo con unos 2, 3 cuadros, entonces llevaba para que lo vean y ellos critiquen. Entonces es tu discípulo, decían a Carlos, es tu discípulo. Yo me sentía orgulloso. ¿Cómo recibía las críticas? No, lo único que decían, vas a ser un muy buen pintor, vas a ser un buen pintor. Claro, uno pintaba de acuerdo a lo que creía uno que estaba bien, no, pero basta con una crítica. La crítica era para que uno se sienta mucho mejor. Claro. Pero eso era importante. Entonces eso conocí yo en ese ambiente. Estuve unos buenos años con Carlos Vives.
Hace aproximadamente 15 años usted retorna a la ciudad de Guayaquil, ¿me equivoco? Sí, así hace es. 15 años. A la casa de don Marianito López en el Sí. Cerro Santa Ana. Sí, bueno, mi madre conversaba, entonces yo sabía que era guayaquileño, nacido en Guayaquil, me crié mucho en Quito. A los Entonces, 3 mami, años parte para Quito. a los 3 años me llevó mi madre a Quito ya. Entonces mi curiosidad de mami, ¿dónde soy? Entonces mi mami siempre tenía la costumbre de decir, tú eres nacido en Guayaquil, en el Cerro Santana, en el barrio Boca del Pozo, en la casa de don Marianito López. Entonces siempre existió eso. Y en el año, cuando yo tenía 45 años, vine por casualidad por acá y se me ocurrió ir a averiguar quién era Mariano López. Ya. Pero Porque uno todavía con esa mentalidad que existía y todo eso, ¿no? Así que me puse a caminar ahí en el Cerro Santana y encontré a unos señores que tenían más o menos unos 75, 80 años. Y me puse a conversar con ellos. Y ahí ellos me indicaron dónde era la casa de don Mariano López. Claro, ya había vendido, había tenido algunos lugares la casa, ¿no? O sea, creo que es en la escalinata 210, que por ahí hay una callecita que sale a la parte trasera del cerro. Entonces ahí fui a conocer donde yo había nacido. Entonces me fui solito a ver, pero ya don Mariano López no existía. Entonces ellos me dijeron, tú eres hijo del policía, porque mi papá fue policía. Le dije, sí. Y de la Mariana, la bandera, le digo, sí. Entonces ellos se acordaron, así que yo me quedé sorprendido, pues, no sé. Entonces conversamos mucho con ellos, entonces fue una alegría muy grande para mí que alguien se acuerde de mis padres, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no? Sobre todo conocer las raíces de uno y de dónde proviene. Vamos a irnos a un corte comercial, estimado Fernando. Al regresar estaremos detallando cómo usted se encuentra con el grupo Pata de Cabra, con el colectivo cultural Pata de Cabra, acá de nuestro Cantón Durán, y en lo posterior las actividades que están desempeñando. Ya regresamos, vamos a corte.